Voy a hablar del mercado francés. Soy María José Gómez, soy la consejera en París, y luego hablará sobre el mercado italiano. Hablará Isabel Garaña, que es la consejera en Milán. A continuación hablará Yolanda Martínez, que es la consejera en Lisboa. Y finalmente, para todo lo que son los países del Mediterráneo, hablará Jorge Rubio, que es el consejero en Roma. La característica fundamental de nuestros mercados es que son nuestros principales competidores y, por tanto, la aproximación al trabajo son es decir, a la vez que son emisores, son competidores, y su destino principal son sus propios países. Es decir, el destino número uno de los franceses es Francia, el de los italianos es Italia y el de los portugueses es Portugal, en unos porcentajes muy, muy elevados. Ese quizá es una característica común a todos nosotros. La otra característica es la conectividad. Estamos todos muy cerca, estamos todos muy bien conectados, no solamente, bueno, Portugal y Francia en coche, pero también con unas conexiones aéreas muy importantes, en la medida en que con la pandemia lo que ha ocurrido es que no se ha podido volar a muchos lugares, y por tanto lo que se está concentrando el tráfico aéreo y las conexiones aéreas en aquellos mercados que están funcionando, que están abiertos, y por tanto nuestra conectividad en este momento, que luego se refleja en las cifras de turistas que vienen a España, es muy alta. Esta es quizá lo que nos caracteriza, o lo que nos hace que estemos todos juntos, ¿no? Es verdad que hay una serie de características que ya iréis viendo, que lo que es la pandemia nos está acelerando, o que está modificando un poquito comportamientos. Voy a empezar... Uy, no me va. ¿Dónde doy esto? Perdonar, no me va. Bueno, iba a empezar hablando de Francia, que es el mercado de todos ellos más relevante y más importante este año. En el año 2001 los franceses no han podido viajar hasta el mes de mayo. ¿Estamos en Francia? No. Vale, voy a Francia. Los franceses no pudieron empezar a viajar en el 2001 hasta el mes de mayo. Eso quiere decir que ha sido un mercado tremendamente dinámico. Es decir, que si faltando 5 meses, las cifras son muy relevantes. Primero, fue el primer mercado en el año 2020. Este año ha sido el primer mercado hasta el mes de septiembre incluido para España. Y se ha recuperado por encima de la media, es decir, ya estamos hemos doblado el 75% más de los que teníamos en 20, y tenemos el menos 25% de los del 19, que está muy por encima de lo que es la recuperación general de España. Y esto teniendo en cuenta que esos primeros meses no los hemos tenido. Hay otra cuestión que también influyó en el verano de los franceses, y es que cuando se dio el pistoletazo de salida para que pudieran salir en mayo, Grecia se adelantó y dijo que estaba abierto en verano el destino griego, y por tanto el primer destino de los franceses en verano ha sido Grecia, después nosotros. Pero bueno, de todos modos las cifras son muy, muy importantes. Hasta el mes de noviembre han llegado 5,7 millones de franceses.
La cuota es importante, es casi de un 18,7%, casi un 20% del mercado, y eso es muy relevante, sobre todo para determinadas zonas geográficas. No estamos hablando, esta es la cuota general, pero en determinados, estoy pensando para Cataluña, por ejemplo, supera el 50%. Hay determinadas zonas, y luego todo lo que es el turismo de interior, el turismo del norte, el mercado francés es muy importante. ¿Qué ha traído también el Omicron como de cambio un poco, de tendencia? Pues el francés utilizaba mucho el alojamiento de amigos, de alojamiento más extrahotelero. Ha crecido el uso del alojamiento hotelero. ¿Por qué? Porque hay más flexibilidad, puedes anular mejor, todo este tema ligado a la seguridad de no perder el dinero, esto ha hecho que se ha incrementado. Luego, otra cuestión también importante es que han descubierto destinos que antes eran muy de británicos o muy de alemanes, que eso le pasa también a mis compañeros. Es decir, Canarias, por ejemplo, donde los operadores franceses no tenían negocio porque ya estaba copado la negociación con el alojamiento, han buscado otros clientes, y por tanto los franceses han descubierto de una manera importante el destino Canarias, que ha sido el destino número 1 en Francia de turismo de invierno. También es verdad que los competidores, es decir, donde van los franceses, están cerrados. Está cerrado Marruecos, con unas restricciones muy importantes, está con dificultades Túnez, es decir, todos estos destinos, los propios destinos de sol y playa, lo que se llama los dom-tom, los territorios de ultramar franceses, también han estado cerrados, y por tanto ha sido una ventana de oportunidad para el mercado francés muy importante. Y es verdad que luego hay una cuestión relacionada con el Omicron importante, y es que en Francia hemos tenido unas tasas en diciembre de crecimiento, en primeros de enero, muy importantes, en Navidades, primeros de enero, doblando cada semana el número de casos, y eso ha tenido una repercusión directa en el número de viajes. Y luego el 10 de enero, a partir del 10 de enero, entran en vigor una serie de medidas que se han adoptado para intentar frenar en Francia esta ola. Entonces, entre otras cosas, es verdad que no se ha establecido toque de queda, que no hay confinamientos, pero que no hay restricciones a viajar, pero sí, bueno, pues está el uso de la mascarilla, pero yo creo que hay dos cuestiones que se han dictado que sí que inciden en los viajes. Una en positivo, desde mi punto de vista, un poco desde lo que vemos nosotros en la oficina, y otra que retrae un poco. El que es positivo es, por ejemplo, que se han cerrado todas las discotecas, todas las barras, y se ha cerrado también, que eso no deja de ser relevante, cualquier tipo de baile, en restaurantes, en bares. Eso es muy importante para determinadas zonas de Francia, especialmente para el sur, para la gente más mayor, que tienen mucha costumbre de salir así, ¿no? Entonces, eso favorece mucho el viaje a España, el viaje, además de corta, el rápido, el del coche, ¿no? Pero luego hay otro que sí que influye desde nuestro punto de vista un poco más negativamente, que es el teletrabajo obligatorio. El teletrabajo obligatorio, contra lo que se pueda pensar, son de 3 a 4 días obligatoriamente en casa, hace que no tengas vida social prácticamente durante la semana. Entonces, ese fin de semana que llega, lo que estamos viendo un poco es que no viajas tanto, se quedan para ver a sus amigos, para hacer sus compras. En principio, este teletrabajo está solo hasta finales del mes de enero, pero
socialidad pues no está, y es verdad que los franceses son sociables, les gusta estar con los amigos y con la familia. Para el año 22 pensamos que es muy positivo, o sea, tenemos buenas perspectivas, más allá de esto que estoy comentando en este momento puntual sobre el Omicron, porque en realidad antes hay una encuesta que dice que es una encuesta del Ministerio francés, que les preguntaban si esperarían a viajar a que se terminara completamente la pandemia. Entonces, hace un año, cuando se les preguntaba, el 15% decía que no, o sea, el 38% decía que no viajaba, y ahora ya es solo un 15% que ya está dispuesto a viajar, aunque no haya terminado la tendencia. En el estudio de la European Travel Commission, lo que se pone por encima, que eso también es un cambio, es buscar un entorno amigable en un destino amigable y tranquilo. Y ya no es, que antes estaba más, descubrir un sitio interesante, tener una experiencia inolvidable, no. Este es el nuevo, por lo menos en este momento puntual, esto es lo que están buscando los franceses. Lo que contaba respecto a la competencia, pensamos que se abrirá, es decir, que va a haber un entorno de competencia nuevo, y que por tanto estas ventanas de oportunidad que hemos abierto tendríamos que trabajar para retener estos flujos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos trabajando desde la oficina, apostamos por un lado por trabajar más en provincias, porque ha habido un movimiento de salida de París, sobre todo de las clases más con posibilidades de viajar y con más clase media alta. Se han ido sobre todo hacia la costa atlántica o la zona alrededor de París. Entonces queremos estar más presentes en las ciudades y trabajar mucho, como es un turista individual, trabajar mucho en las prescripciones, en comunicación, medios de comunicación, un trabajo muy importante en tema de redes sociales, bloggers, influencers, ahí vamos a trabajar mucho. Y el turismo de negocios lo vemos complicado, para Francia está siendo también muy complicado, y bueno, pues iremos trabajando y seleccionando muy bien dónde vamos a trabajar, porque de momento está complicado. Voy a dar la palabra ahora a Isabel Garaña, que va a hablar de Italia. Muchísimas gracias, María José. Yo tenía intención primero pues de compartiros cómo ha funcionado el mercado italiano en el año 2021, cuáles son las previsiones para el año 2022 y luego un poco cómo afrontamos las oficinas en Italia de Milán y Roma, pues este escenario, cuáles son las acciones que tenemos programadas, y en esta última parte de mi exposición la haremos conjuntamente el director de Roma y yo misma, porque aunque estamos muy coordinados, son dos zonas muy distintas y cada uno tenemos nuestro plan de actividad. Italia, bueno, es el cuarto mercado emisor de turistas a España, es un mercado muy importante. En el año 2019 cerramos con 4,5 millones de turistas y 3.500 millones de gasto. Obviamente en el año 2020 hubo una caída muy brusca, radical, como la de todos nuestros mercados emisores, de un 79%. La primera parte del año 2021 tampoco fue nada bueno, pero empezamos a ver una recuperación a partir de la segunda mitad, impulsada por tres palancas. Primero, por el buen ritmo de vacunación, tanto de Italia como de España. En segundo lugar, pues la relajación de las restricciones de viaje en Italia.
y la mejora, indudablemente, de la situación sanitaria en ambos países. En concreto, vimos que la situación empezó a cambiar hacia el mes de agosto. Fue el primer mes en que ya tuvimos un acumulado en negro, un símbolo un tímido, un 3,5% más que en el año 2020, pero ya nos anunciaba la recuperación. Ha ido funcionando bien el mercado. En el mes de septiembre se creció un 62% más, y el último resultado que tenemos, que es de noviembre, nos dice que hemos recuperado como un 33% de turistas respecto del año 2019. Turespaña ayer publicó la nota de viajeros que llegaban por aeropuertos internacionales. Italia es el 10º país con un crecimiento superior al 800%. Es un mercado que se está recuperando, pero bueno, como nos acaban de decir en la presentación que nos ha precedido, pues la única certeza es la incertidumbre, absolutamente. No sabemos cómo va a funcionar pues esta nueva situación creada por la variante. En Italia el nivel de vacunación es superior al 80%, las autoridades italianas esperan llegar a finales de enero al 90%. Se ha establecido la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años, personal sanitario, personal de las administraciones, con lo cual, bueno, pues se espera que, como digo, llegar a un 90%. Y esto es muy importante porque el factor más importante para que viajen los italianos es la vacunación, como nos dice la encuesta de la European Travel Commission. En el año 2021, como veis en la transparencia, el mercado ha sido fundamentalmente doméstico. El mercado doméstico en Italia es muy importante, en torno al 76% de los italianos se quedan en Italia. Y respecto a Italia como mercado emisor, ha viajado a la Unión Europea. Aunque el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Sanidad han abierto corredores turísticos con otros países, sin embargo, se han quedado mayoritariamente en la Unión Europea. Es cierto que pues también el sector italiano se encuentra en una situación de dificultad. Hay una red muy extensa de agentes. El viaje individual tiene mucha importancia en Italia, en torno al 84%, pero es un viaje todavía muy intermediado. Está habiendo muchos cierres de agencias. El sector italiano se queja de las limitadas ayudas del Estado, y veremos a ver qué pasa con los ERTEs que ahora tendrían que finalizar. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de cara al año que viene? Bueno, todavía es un poco pronto para hacer previsiones. Pensamos que el mercado puede reactivarse hacia el mes de marzo, que puede iniciarse la recuperación. Nosotros, tanto Roma como Milán, monitorizamos continuamente el mercado. Tratamos de programar acciones adecuadas a cómo se va desenvolviendo. Desde luego, nuestra estrategia fundamental, como dice nuestro plan estratégico de marketing, es recuperar la demanda de calidad de este mercado en el corto plazo, y estamos poniendo mucho foco en las acciones de posicionamiento. La marca España no ha sufrido durante la pandemia, la marca turística, porque ha sido una situación muy compartida entre Italia y España. Siempre ha habido pues una situación muy a la par desde el punto de vista de evolución de la enfermedad. Estamos poniendo mucho enfoque en acciones de posicionamiento, en acciones de apoyo a ventas, en acciones a público final y en formación de agentes. Las condiciones para que se reactive el mercado se dan. Hay un deseo muy fuerte de los italianos de viajar. El posicionamiento de la marca turística es muy bueno. España es la meta favorita de los italianos para los viajes, para las vacaciones largas. Para las vacaciones cortas es Francia, y estamos muy bien conectados. 20 destinos italianos están conectados con 19 destinos españoles. Tenemos claras las motivaciones del turista italiano para venir a España. Es un turista interesado en el arte y la cultura, es un turista interesado en
explorar experiencias únicas, disfrutar de España como lo hacemos nosotros los españoles, porque conocen muy bien el destino, y relajarse también en nuestras playas. Por último, de cara al sector, señalar la importancia de seguir innovando, desarrollando experiencias únicas y estar muy presente de cara a la comercialización en los canales digitales. Aunque la población italiana es una población muy envejecida, está creciendo mucho el comercio online. Se calcula que para el año 2024 el 57% de las ventas en Italia tendrán lugar online. Como digo, las medidas del Gobierno nos favorecen desde el punto de vista de que se impulsa la vacunación, nos perjudica porque han introducido la restricción de, a pesar de estar vacunado, para regresar a Italia tienes que hacerte test diagnósticos, y como principales acciones, yo ahora invitaría a mi compañero a sumarse a esta parte final. En Roma, en Milán, tenemos un gran evento, que es la primera gran exposición de Sorolla en Italia. Vamos a desplegar una gran acción de promoción con ocasión de esta muestra. Queremos incidir mucho en el producto gastronómico. Vamos a programar unas acciones agentes con chefs femeninas. Trabajamos mucho con los canales de televisión, tanto Roma como Milán. Nosotros con el canal Discovery, que hace unos reportajes muy atractivos, que tienen mucha aceptación en Italia, y desde luego siempre prioritario para nosotros, de las que hablará más Jorge, porque es un pilar de su plan de actividad, la formación de agentes en todas las experiencias existentes, pero todas las que además vamos viendo que están surgiendo después de la pandemia. Y yo invitaría a Jorge un poco a que explique su plan de acción, y estamos a disposición de todos ustedes para sus preguntas. Gracias. Gracias, Isabel. No, pero luego sigue Lisboa, me parece. No, simplemente antes de que continúe Yolanda con Lisboa, mencionar las actividades que tenemos previstas, como ha comentado Isabel, están muy orientadas al B2B. Llevamos trabajando ya varios años en varias acciones de formación, un programa muy concreto. ¿No se oye ahora? Mejor. Como comentaba, en acciones de B2B, de acciones directas con agentes de viajes. Hemos hecho, desde el 2018 tenemos un programa que se llama Web in Spain, que es una serie de webinars que están funcionando muy bien. En este último año hemos tenido 3.000 inscritos, con 1.600 participantes y una media de 150 agentes de viajes en cada uno de los 9 webinars que hemos programado durante el año. Continuaremos con eso. También un curso de formación específico, aparte de la plataforma que tiene Tour España, que la estamos potenciando, la de Spain Specialist Program, de los cuales tenemos ya más de 194 certificados en total, y con un curso muy concreto que lo llamamos Blog Notes, y lo hacemos en continuación con otro que hicimos este año, de 12 módulos con vídeos, y la verdad es que están participando agentes de viaje de toda Italia y está funcionando muy bien también. O sea que en esa parte de B2B seguiremos trabajando. Y luego, en colaboración con FIABET, que somos miembros de FIABET, que es la principal federación de agencias de viaje italiana, tenemos prevista vamos a llamar una gran convención en Canarias. Entonces, con FIABET, aproximadamente 50 agentes de viajes en estas jornadas inversas las organizaremos en Canarias. Y luego, por parte de las dos oficinas, los venimos haciendo ya más de 3-4 años, un roadshow. El último roadshow ha sido coordinado por la oficina de Milán este año, en que con más de 60 participantes españoles y entre 300-350 agentes de viajes en 4 ciudades italianas, que este año han sido, si no recuerdo mal, Turín, Milán, Roma y Nápoles. Y el año que viene tenemos previsto organizarlo. El año que viene nos toca coordinarlo en Roma. No hemos decidido los destinos, pero queremos hacerlo más o menos a la altura de mayo. Y es una actividad, digamos, la actividad de comercialización más fuerte que hay en el mercado
y que es muy interesante y que está teniendo muy buena acogida tanto por parte de los agentes de viajes italianos como por parte de los participantes españoles. En la parte más B2C, en la parte hay una prioridad entre las dos oficinas, que es un poco los viajes de prensa, potenciar los viajes de prensa de las televisiones. Ahí tenemos muy fuertes colaboraciones y programas muy interesantes con la televisión, con la RAI, con otros programas, y están saliendo muchísimos capítulos súper interesantes y no nos supone un coste muy fuerte la colaboración con la RAI en este caso. Y por último tenemos previsto un evento de una plataforma que tenemos de embajadores de Experiencia España. Es una plataforma que la lanzamos en el 2018 y es una plataforma en la que hemos localizado todos los residentes italianos en España que escriben en esta plataforma que se llama Experiencia España, y la idea es organizar un evento, pues no sabemos todavía si va a ser en la zona de Roma o en la zona de Florencia, un evento más orientado a jóvenes con la participación de gente del mundo digital, ¿no? Pues de Google, TikTok, redes sociales, y que sea un evento un poco más orientado a este público, y con alguna campaña fuerte también a aeropuertos, una campaña que llamamos Gate 360 y una campaña de marketing de contenidos en un grupo de editorial muy fuerte de sostenibilidad que se llama el Grupo JEDI. Y con esto le doy la palabra a Yolanda. Bueno, pues el mercado portugués en el balance de 2021 ha tenido un comportamiento que yo creo que globalmente se puede considerar bastante bueno en cuanto a la emisión de flujos hacia España, porque pese a que se mantuvo cerrado durante prácticamente el primer semestre del año, sin embargo tuvo una especie de eclosión de viajes hacia España a partir de junio, sobre todo a partir de julio. Y quizá lo más llamativo de esto es que estos viajes este flujo se mantuvo con un comportamiento muy bueno, incluido el mes de noviembre. O sea, a mediados de noviembre fue cuando empezamos a notar los efectos ya de la nueva ola de COVID en los viajes. Pero realmente en estos meses el comportamiento fue muy bueno. Por lo que se refiere a las cifras, nos mantenemos todavía por debajo del nivel de pandemia, del nivel previo, quiero decir, a la pandemia, porque en 2019 tuvimos 2,4 millones de entradas de turistas, que fue la cifra más alta de la serie histórica, o sea que también partíamos como punto de referencia de un punto particularmente alto. Con todas estas restricciones y con la frontera cerrada durante un semestre, en 2021 hasta noviembre, estas cifras no creo que vayan a cambiar cuando conozcamos los datos de diciembre, hasta noviembre tuvimos 1.900.000 entradas, que está muy por debajo de los niveles previos a la pandemia, pero que es bastante superior a los 700.000 turistas que tuvimos en 2020, porque en el verano de 2020 se pudo viajar. Y pese a eso, el verano de 2021, todo el año 2021, con todas sus restricciones, ha sido bastante mejor que fue 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nos encontramos en una senda de recuperación, ¿no? Lo que no sabemos es, por supuesto, cuánto va a durar esta recuperación, con qué obstáculos se va a ir encontrando, pero que realmente los viajes a España se van a recuperar y posiblemente en el mercado portugués muy rápidamente en cuanto se pueda volver a viajar. Que se puede volver a viajar, ahora vemos esto, ¿no? El segundo rasgo que yo creo que se puede destacar de 2021 es que España se ha mantenido como primer destino internacional en Portugal. Y no solamente eso, sino que además ha aumentado la distancia entre España y el siguiente país competidor, el siguiente mercado competidor, que en el mercado portugués es Francia. Entonces, que se mantenga España como primer destino entra dentro de lo esperable, porque esto ha sido así tradicionalmente desde hace muchos años. Pero que hayamos aumentado la distancia con otro mercado al que también se puede, que es el inmediatamente siguiente, al que también se puede acceder por carretera, que es Francia, esto sí me parece más relevante. Por otra parte, en cierto sentido, se nos ha caído un competidor, que es el Reino Unido, que era también que era el segundo destino, en realidad, de viaje de los portugueses por encima de Francia,
pero aquí entre las restricciones, bueno, por una parte el Brexit y por otra parte las restricciones de viaje de la pandemia, que aquí sí han sido importantes con las cuarentenas que ha establecido el Reino Unido y demás, pues ha hecho que este competidor nos haya no ha desaparecido, pero haya disminuido la importancia que tiene en el mercado portugués. Entonces, España se ha mantenido y además, esto es interesante, aumenta su posición relativa respecto a otros competidores del mercado, en el mercado portugués. Por otra parte, bueno, claro, que España se haya mantenido tiene mucho que ver obviamente con la distancia geográfica, y esto es un elemento que va a existir siempre, porque es que dentro de Portugal, desde el punto más alejado a un punto de la frontera española, hay 2 horas de viaje en coche. Este es el margen máximo de tiempo que se puede tardar en alcanzar desde el punto más alejado a un punto de la frontera española. Entonces, bueno, lógicamente hay una facilidad que siempre va a estar situada España por encima de cualquier otro mercado, ¿no? Otra cosa que hemos visto en 2021, como ha pasado también en Francia y en Italia, es que ha aumentado el peso de los viajes interiores en detrimento de los mercados internacionales. Aquí esto obviamente se ha producido porque ha sido más fácil viajar dentro de Portugal que viajar fuera, pero también durante los meses de la pandemia, desde que empezó la pandemia en el 2020, las autoridades turísticas portuguesas hicieron unas campañas bastante importantes cuando todavía se pensaba que la pandemia iba a durar unos meses, ¿no? Entonces, hicieron unas campañas importantes y a las que destinaron recursos y además estaban muy bien hechas para concienciar a los turistas portugueses de que debían viajar a los destinos interiores cuando se pudiera volver a viajar. Y realmente son campañas que han tenido mucho éxito. Entonces, está por una parte la dificultad de viajar al exterior, pero por otra parte que realmente se ha creado una conciencia de que hay que redescubrir el territorio, ¿no? Aunque Portugal siempre ha sido el primer destino de los turistas portugueses, pero muchos de ellos se han encontrado con que es un momento de redescubrir lo que hace años que no visitábamos. Y por último, me parece importante destacar también que pese a todo esto, como ha ocurrido en otros mercados, la marca turística no ha perdido relevancia. No la ha perdido en absoluto, porque se ha entendido que es un problema sanitario, que todos lo compartimos, que no se viaja por eso, pero yo diría que en el caso de que además la marca turística española incluso ha mejorado su posición, aunque esto es una observación y no el resultado de un estudio en profundidad. Pero en varios foros turísticos he escuchado que ha causado muy buena impresión el rigor con el que los hoteles españoles han afrontado todas las medidas anti-COVID. Entonces, esto ha sido algo que ha llamado la atención, por lo menos a los portugueses cuando viajaban a España, con lo cual, bueno, incluso puede que España haya mejorado en ese sentido la posición de marca, ¿no?, turística. Vale. Respecto a lo que esperamos para 2022, pues bueno, es una continuación de lo que ha ocurrido en 2021, porque de un año a otro tampoco hay cambios tan relevantes, ¿no? Los viajes se van a recuperar en cuanto haya de nuevo una conciencia de viaje, ¿no?, de que se puede viajar. No se van a producir en este primer trimestre porque el mercado de viajes está parado desde finales de noviembre, pero a medida que vaya avanzando el año, pasado el primer trimestre y en torno a la Semana Santa, yo creo que se irá recuperando. Siempre, por supuesto, sin saber qué va a pasar con la pandemia, ¿no?, suponiendo que haya una recuperación en términos sanitarios y que el mercado se recuperará bien y retomará otra vez una dinámica de crecimiento de viajes. España se va a mantener como destino internacional principal por todas las razones que he explicado antes. Y, sin embargo, o sea, respecto a la posición relativa con otros destinos se va a mantener muy bien, pero, sin embargo, el peso del turismo interior yo creo que es algo que es más que... Una impresión es que es algo más que coyuntural, es decir, Portugal se encontraba en una situación en la serie histórica, analizando los flujos turísticos, de crecimiento del interés por viajar fuera de Portugal, y esto había venido ocurriendo en los 10 años anteriores a la pandemia,
y se ha quebrado, esa tendencia se ha quebrado con la pandemia, pero no necesariamente tenemos por qué volver en esto a los niveles previos a la pandemia, es decir, hay un segmento, y esto es un poco especulativo, pero yo creo que hay un segmento de viajeros que no va a volver a estar interesado en viajar fuera, por varias razones, que tienen que ver con que hay un acomodamiento a las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hemos viajado mucho y ya, pues a partir de ahora me quedo dentro, ¿no? Y luego también porque el viaje fuera empieza a percibirse como algo bastante complicado. Entonces, si me voy 3 días, pero tengo que hacer unos formularios y tengo que... pues a lo mejor ya no me compensa tanto el viaje y entonces me quedo dentro simplemente porque es más fácil, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el caso de Portugal, que el peso que tenga el mercado interior creo que no va a ser coyuntural, es una impresión y que quizá nos encontramos ante una inversión de la tendencia a salir fuera. En tercer lugar, yo creo que en 2022 habrá un aumento del interés por todos los productos que se asocian al aire libre y que se perciben como no masivos. Aquí hay una cuestión importante de percepción, porque no necesariamente lo que se percibe como no masivo lo es, no sé, todos hemos tenido seguramente la experiencia de irte un domingo a Guadarrama a andar y que prácticamente no se puede andar por allí, ¿no?, de la cantidad de gente que hay. Pero lo cierto es que, y a lo mejor eso no ocurre en una ciudad, que sea a priori un destino que se considera muy masificado. Pero lo cierto es que se va a producir un aumento del interés por este tipo de productos, que en el caso de Portugal es relevante porque el principal atractivo para los portugueses son las ciudades, y las ciudades grandes, además en España, porque Portugal no tiene ciudades tan grandes, entonces las ciudades grandes como Madrid o Barcelona son un atractivo para los turistas portugueses. Pues yo creo que aquí se va a cobrar importancia los productos que se asocian al aire libre y a la no masificación, que son básicamente naturaleza, rutas por zonas de interior del país, por zonas pequeñas, por ciudades pequeñas realmente. Camino de Santiago, que es un producto que encaja perfectamente con estas nuevas... Bueno, no son nuevas tendencias porque las tendencias ya existían, pero con este crecimiento, este incremento en el interés por este tipo de productos, o productos como por ejemplo la nieve, ¿no? Y finalmente yo creo que lo que ocurrirá en 2022 con respecto a las entradas y el gasto, por supuesto va a depender, como ya sabemos, de todo lo que sea la evolución de los indicadores sanitarios, pero posiblemente también va a estar muy condicionado por la evolución de la propia renta familiar disponible para viajar, porque al final el turismo no deja de ser un consumo no necesario como cualquier otro, y por lo tanto el comportamiento de los viajeros es el mismo comportamiento del consumo general para gastos que no se consideran imprescindibles. Entonces aquí en las perspectivas de empleo y de renta disponible en Portugal no son malas en este momento. Ha tenido ha sufrido mucho con la crisis económica, porque es además derivada del COVID, porque es además una economía que está muy expuesta en términos de volumen de proporción del Producto Interior Bruto al turismo, pero las perspectivas en este momento no son malas, son buenas, de recuperación de los indicadores principales, pero aquí estamos en enero. Es difícil todavía saber cómo va a evolucionar esto a lo largo del año, y esto va a condicionar mucho los viajes en general y los viajes a España en particular. Por lo que se refiere a la situación del COVID y a cómo afecta esto a los viajes, en este momento no hay restricciones para viajar a España y no es previsible que las vaya a haber tampoco, porque ya hemos superado la fase en que el mapa europeo tenía España totalmente en rojo y no ha habido restricciones, con lo cual a partir de ahora posiblemente es poco probable que las vaya a haber. Sin embargo, sí se pide un test de antígenos o una PCR con independencia de que haya vacunación o no, con independencia de lo que llamamos el pasaporte de vacunación, para entrar en el país, tanto
tanto por vía terrestre como por vía aérea. Y esto, aunque no es una restricción al viaje, porque no limita la movilidad, sin embargo, yo creo que tiene un efecto muy importante en los viajes, por lo que mencionaba antes, de que el viaje de turismo se tiene que percibir como un viaje fácil y agradable. O sea, si alguien quiere ir a pasar el fin de semana o 3 días o un puente a Barcelona, pero en ese tiempo tiene que buscar un laboratorio, hacerse un test, esperar al test, luego rellenar el formulario de entrada, esto disuade totalmente del viaje. Quizá no de un viaje de otro tipo, de un viaje más largo, de un viaje de vacaciones de verano, pero sí del viaje corto, que para nosotros es muy importante, para el mercado es un tipo de viaje muy importante desde Portugal hacia España. Y por lo que se refiere a las estrategias de promoción que tenemos en la Oficina Española de Turismo en Lisboa, al tratarse de un mercado muy maduro, que está ya muy explotado turísticamente y en el que además hay un conocimiento enorme del mercado español, porque es que el 80% de los portugueses han visitado España en 10 o más ocasiones. Entonces, no necesariamente por turismo, o sea, estos viajes también han podido ser por otras razones, pero bueno, ha visitado España esa cantidad de veces. Entonces, por una parte tenemos que mantenernos en aquello que es conocido, porque es imprescindible la repetición para que se vuelva a generar el deseo de viaje. Por otra parte, tenemos que reposicionar algunos destinos, porque aunque el destino sea conocido, tiene atributos nuevos que hay que dar a conocer, ¿no? Y por otra parte hay un punto también que es importante, que es que Portugal, aparte de que es atractivo para los portugueses por las razones que hemos mencionado derivadas de la pandemia, tiene una peculiaridad, que es que tiene unos productos y destinos turísticos que son muy similares a los españoles, incluyendo playas e incluyendo islas. Entonces, claro, atraer a los turistas portugueses requiere algo más que darles lo que ya pueden tener en casa sin test COVID, sin pasaporte COVID y a un precio globalmente más barato. Y aquí la tercera línea de estratégica de la promoción sería la promoción de productos que no existen en Portugal. Por ejemplo, las grandes ciudades y, por ejemplo, la nieve. La nieve es un producto que resulta muy atractivo y que tiene potencial de crecimiento porque no se puede hacer en Portugal. Y aunque ellos tienen muchísima costa por la posición geográfica, sin embargo un producto que es muy atractivo es el Mediterráneo, porque es una costa muy diferente al Atlántico y además hay como una cierta tendencia de los portugueses, un gusto por las temperaturas muy altas y el agua del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, pues esto creo yo que puede dar ya una visión de lo que es el país. Gracias. Bueno, ya para concluir con los mercados mediterráneos, desde Roma llevamos mercados mediterráneos, Israel, Grecia, Turquía, Egipto. Voy a hacer un resumen muy rápido de los 3 que consideramos nosotros principales, que son Grecia, Turquía e Israel. Grecia y Turquía con una particularidad muy importante, que a la vez son mercados competidores, como decía María José Gómez, son mercados competidores, con lo cual en estos 2 años de pandemia no hemos estado mirando cuántos vienen de estos mercados, sino todo lo contrario, cuántos van a esos mercados y qué estrategias están haciendo. En este sentido, y como también ha dicho María José, fue el primer país que se abrió al turismo en sus fronteras a partir ya del 14 de mayo y en comparación con el año 2020, las entradas de turistas internacionales se han incrementado un 111%. Más de 8 millones de turistas internacionales se han alojado en los establecimientos hoteleros de Grecia, que suponen 4 millones más que en el 2020 y con un incremento del 5,9% en las pernoctaciones. Como el resto de países, el turismo doméstico ha incrementado un fuerte crecimiento con un 5,9% en comparación con el año anterior, que ha supuesto más de 3,4 millones de noches. Previsiones para Grecia. Grecia es un país pequeño, tiene una infraestructura sanitaria no tan fuerte como la nuestra, lógicamente, y la entrada de Omicron sí que les ha afectado y han puesto restricciones. Tienes que tener una PCR 72 horas antes de la llegada
o un test de antígenos. Esto ya es un primer freno que ya en estos momentos nosotros no tenemos. Sí hay una previsión de incremento de conectividad, Ryanair especialmente ha ampliado rutas hacia la península y además hacia diversas islas desde varios países europeos. Eso hay que monitorizarlo también. En cuanto a estrategia de Grecia, lógicamente tiene la calidad, sostenibilidad, mejora de todas sus infraestructuras y una orientación a un turismo experiencial y rediseño de todo su producto turístico. En cuanto a lo que se refiere a Turquía, Turquía es un país que está abierto al turismo. La previsión que tenían tenía una previsión muy fuerte de crecimiento de 25 millones de llegada de turistas en el año 2021 y el último dato que tenemos es que se ha quedado en 22,8, que es una cifra bastante importante para estar en pandemia. El turismo doméstico ha crecido un 68% y casi ha alcanzado los 9 millones de desplazamientos dentro de Turquía. A pesar de todo esto, en el 2021 la cifra de viajeros internacionales que han salido, nacionales como residentes, que han salido de Turquía es de 7,3 millones, que son crecimientos de más del 300% comparado con el 2020. Son cifras bastante importantes. No establece restricciones, en este momento Turquía está como nosotros, no establece ninguna restricción, simplemente la presentación del certificado de vacunación o un test de antígenos o PCR a la llegada y la complementación de un formulario digital. Está exactamente igual que España en estos momentos. Sí que es previsible que Turquía sea uno de los destinos líderes en el 2022 y eso también es un tema que deberíamos nosotros, y lo estamos monitorizando desde el punto de vista ya del mercado competidor. Nuestra principal acción en el mercado turco son unas jornadas que tenemos previstas con Turkish Airlines y Tursap, que es la principal asociación de todas las agencias de viaje de Turquía, y esas son unas jornadas que hemos ido retrasando, pero que tenemos previstas realizarlas en el 2022. Y por último, Israel, que es un mercado para nosotros muy importante. Este año es un año que ha estado muy marcado por los cierres sucesivos y aperturas de las fronteras. Ha marcado muy seriamente el sector turístico, está bastante dañado. A pesar de la cantidad de iniciativas y de estrategias promovidas por el propio Ministerio de Turismo israelí y de la parte de alojamiento, se ha intentado incentivar el turismo doméstico, que es lo que les ha salvado un poco, ya dado que en temporada alta se han llegado a ocupaciones del 70% gracias a este turismo doméstico. Se ha reducido las llegadas de turismo internacional un 93%, la causa es que han estado cerrados prácticamente. Y a pesar de todos estos malos datos, 2,8 millones de israelíes han viajado, han hecho viajes internacionales. Es lo que demuestra la gran necesidad y capacidad que tienen de viajes internacionales. Para nosotros es un mercado muy importante porque el gasto turístico, el gasto medio diario que tenemos reflejado en el 2019 y en los años anteriores era de más de 300 euros de gasto medio diario, que duplicaba prácticamente a cualquier mercado europeo. Se prevé un crecimiento económico del 7% y que esté orientado, prácticamente este crecimiento orientado al sector turismo. Es importante que desde el 9 de enero, que es importante para nosotros, ha calificado España como país de riesgo medio en cuanto a las restricciones COVID. Las fronteras en este momento se encuentran abiertas. Las líneas aéreas principales como el AL, Air Europa, Iberia han restablecido sus vuelos, principalmente con Madrid y Barcelona. Y para entrar en Israel es complicado, pero se puede entrar. Lo digo porque el israelí que quiere viajar tiene que pasar también por esto. Tiene que presentar o un certificado de vacunación con 3 dosis, con 2 dosis de no de más de 6 meses, hacerse una PCR 72 horas antes de volar y hacerse una PCR a la llegada, teniendo que estar en cuarentena en un hotel o en cualquier alojamiento antes de que te den el resultado. Por nosotros es importante porque se confirma, nosotros tenemos un pabellón en la principal feria, que es la IMTM de Tel Aviv, que estaba prevista a inicios de febrero. Se confirma que la feria se va a realizar, se ha movido a finales de marzo y nosotros como Tour España tendremos un pabellón en el que participan distintas entidades públicas y empresas privadas. Con nosotros en los últimos años es el principal encuentro. Y además tenemos previstas unas jornadas que ya hicimos en el 2018, que las llamamos Salón Spain, y que las pretendemos realizar y probablemente sean en el segundo semestre. Yo, por mi parte, he terminado.
habíamos reducido mucho el número de estados. Teníamos previsto hablar de los Balcanes, pero como vamos muy mal de tiempo, hemos pensado que sería mejor si teníais algunas preguntas para hacernos a los mercados, aunque bueno, si no, pues le doy paso a Isabel y os cuenta los Balcanes, pero quizás si tenéis alguna pregunta puede ser más interesante. ¿No? Pues Isabel. Bueno, pues por aquello de no dejar nada sin hacer, la oficina de Milán también es responsable de los mercados balcánicos. Son mercados, bueno, pues que todavía tienen unas cifras pues relativamente pequeñas, ¿no?, de emisión de turistas a España. Entre todas se contabilizaron 225.000 turistas en el año 2019. Son países muy heterogéneos. Croacia es miembro de la Unión Europea y bueno, pues tiene unos flujos turísticos ya importantes. Con ellos trabajamos fundamentalmente en materia de cooperación turística. Albania es un país que se está desarrollando turísticamente, no emite turistas a España, pero el interés es que muchas empresas españolas están empezando a desarrollar inversiones en Albania. Y luego, pues, Serbia es un país que está abriendo rutas a España con importantes crecimientos, el último dato como del 172%. Son países, bueno, pues con buenas palancas para venir a España, no les hace falta visado, a pesar de no ser Estados miembros, salvo Croacia, no les hace falta entrar con Schengen. Y bueno, son países en los que a través de líneas de bajo coste se está empezando pues a tener conectividad a España, y eso siempre ayuda. Nosotros en el plan de actuación este año tenemos 2 estudios de análisis de mercado a Serbia y a Croacia, son los principales emisores. No los hemos querido hacer hasta ahora precisamente por cómo todo está afectando, cómo la pandemia está afectando al sector turístico, y bueno, pues con estos estudios nos permitirán pues entender mejor estos mercados, cómo emite, motivaciones, quién vende, por qué vienen, dónde vienen, cuánto se quedan. Así que, bueno, pues con este telegrama terminamos este último bloque y doy la palabra a la coordinadora del área para que cierre la. Bueno, nos quedan, también coordinamos las oficinas del sur de Europa, coordinamos el norte del Mediterráneo, es decir, llevamos también los mercados Túnez, Marruecos, Argelia. No los hemos puesto porque están cerrados, están establecidos como países de no viajar desde la Unión Europea, y por tanto no los habíamos contemplado, habíamos decidido no incluirlos en nuestra presentación. Muchas gracias a todos. Estamos a vuestra disposición en nuestros mercados, abiertos a trabajar con vosotros, y si queréis cualquier aclaración, estamos a los 4 mercados a disposición vuestra. Y muchas gracias.